Hola amigos, les habla Denis Oviedo del programa El Esplendor de la Verdad. Estamos nuevamente con ustedes, estamos transmitiendo completamente en vivo a través de las ondas de Radio María Nicaragua y además a través del Facebook Live. Ustedes pueden accesar también al video en vivo. Pues bien, es un gusto continuar la serie sobre los pecados capitales. En esta parte vamos a tener una temática que nos va a ayudar a saber cuáles serían, por así decirlo, los elementos que vamos a tener para saber si un pecado es mortal, venial o de omisión. Bien, pero antes de iniciar, vamos a acercarnos a la presencia del Señor. Por el dolor creyente que brota del pecado, por haberte querido de todo corazón, por haberte, Dios mío, tantas veces negado, tantas veces pedido de rodillas perdón, por haberte perdido, por haberte encontrado, porque es como un desierto nevado mi oración, porque es como la hiedra sobre un árbol cortado, el recuerdo que brota cargado de ilusión. Porque es como la hiedra, déjame que te abrace, primero amargamente, lleno de flor después, y que a mi viejo tronco, lleno de flor después, que poco a poco me enlace, y que mi vieja sombra se derrame a tus pies, porque es como la rama donde la savia nace. Mi corazón, Dios mío, sueña que tú lo ves. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues bien, como les decía, vamos a hablar sobre esta temática, sería el tema 2 de esta serie, que es cómo saber cuándo un pecado es un pecado mortal, venial o de omisión. Ya habíamos dicho en el programa anterior de que el pecado mortal destruye la amistad con Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1855, nos dice que el pecado mortal destruye la caridad en el corazón del hombre, porque es una infracción grave a la ley de Dios. Aparta al hombre de Dios, que es su fin último y su bienaventuranza, prefiriendo un bien inferior. Eso dice el catecismo. El hombre, cuando peca, prefiere un bien inferior. Imagínense, preferir un bien inferior. Preferimos menos. Es rechazar a Dios, que es todo, que es grande, y nosotros preferimos algo que es menos, que es inferior. Eso sucede. Y eso es lo que nos inclina al pecado. Ahora, nosotros tenemos que diferenciar la gravedad del pecado, porque es importante. Yo muchas veces me encuentro personas que me dicen, hermano, yo no sé si tal cosa es pecado, será pecado, o para mí eso no es pecado, o yo creo que no es pecado. Y para ello, la Iglesia nos da criterios y habla de elementos para nosotros saber reconocer cuándo un pecado puede ser mortal, venial o de omisión, o incluso hay pecados que se llaman dudosos. Vamos a hablar de eso más adelante. Bien, los efectos del pecado mortal son graves, porque el pecado mortal es un pecado grave. ¿Y por qué? Bueno, perdemos la amistad con Dios, matamos la vida sobrenatural en nuestra alma, nos condenamos al infierno. Miren, esa parte muchas veces se nos olvida, ¿no? Si nosotros morimos en pecado mortal, vamos al infierno. Algunos van a decir, pero si es que el infierno no existe. Claro, al demonio le conviene hacernos creer eso, pero
el infierno existe, así como existe el demonio. El infierno existe. Y si nosotros no cambiamos, si morimos en pecado mortal, nos vamos al infierno, hermano. Y esa es la gravedad. Ya habíamos dicho, todo lo que está en este mundo nosotros no lo podemos llevar allá a la otra vida. El pecado sí. El pecado lo vamos a cargar y de él, si nosotros morimos en pecado mortal, tengamos la siguiente seguridad: vamos a ir al infierno. ¿Y qué es el infierno? Un lugar de ausencia de Dios. Ahora, las personas que viven en pecado mortal, lógicamente que está acostumbrada a vivir ausente de Dios. Y entonces van a decir, no hay ningún problema, si yo ya vivo sin Dios y voy a una plenitud, a una vida eterna sin Dios, no pasa gran cosa. Pero ojo, vamos a ver más adelante que morir en pecado mortal, irte al infierno, significa un dolor inmenso para tu alma, pero también para tu cuerpo. Y eso es lo que no te dicen, es eso lo que no entra tal vez en los criterios. Pero bien, el catecismo habla de que existen 3 condiciones para que un pecado sea mortal. Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos hablando del numeral 1857. Para que un pecado mortal tiene que haber 3 condiciones importantes. Número 1, tiene como objeto una materia grave. Es lo que habíamos dicho, que sea grave, contrario a la voluntad de Dios. Eso es grave. Cuando nosotros vamos de forma contraria a la voluntad de Dios. Ahora bien, ese es el primer elemento, que sea materia grave. Segundo elemento, que sea cometido con pleno conocimiento. Es decir, que yo sepa que ese pecado es grave. Tercer elemento, que yo lo haga con deliberado consentimiento. ¿Qué quiere decir? Que yo quiera hacer aquello que yo sé que es grave. Es decir, con pleno consentimiento. Que yo quiera hacerlo. Y esos son los 3 elementos. Esto aparece también en la exhortación apostólica de San Juan Pablo II, Reconciliato de Penitencia, en el número 17. Reconciliación y penitencia. 3 elementos. Entonces estamos claros que tiene que tener como materia, ¿verdad?, un objeto como materia grave. Segundo, nosotros debemos tener pleno conocimiento. Tercero, deliberado consentimiento. Que sea grave, que yo sepa que es grave y que yo quiera hacer lo que es grave. Eso es entonces los elementos para que un pecado sea mortal. Bueno, me van a decir, ¿y cómo saber que un pecado es mortal? Porque yo cometo pecados, pero ¿cómo sé si es mortal o no? Bueno, básico, el catecismo en el número 1858 dice que la materia grave la precisa cuando nosotros transgredimos los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos de la ley de Dios. Y es esto lo que le dice Jesús en el Evangelio al joven rico. Recordarán el pasaje del Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 9, que nos dice que Jesús lo encuentra, este es un evangelio de hace unos días, ¿no? Jesús se encuentra con un joven que es rico. Y este joven, ¿verdad?, le dice qué tiene que hacer para ganar la vida eterna, es decir, para no condenarse, para no ir al infierno. Entonces Jesús le dice, bueno, no mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes testimonio falso, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. Marcos 10, 19. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es precisamente eso, no transgredir los 10 mandamientos. Si usted transgrede uno de los 10 mandamientos, entonces usted está en pecado grave. Eso no hay vuelta de hoja. Ahí estamos clarísimos. Ahora bien, la gravedad del pecado es mayor o menor. ¿Sí? Porque hay gravedades. Es como las enfermedades. Hay unas enfermedades que son graves y otras enfermedades que son gravísimas. Es decir, que te morís más rápido, ¿no? Entonces, por ejemplo,
un asesinato es más grave que un robo. Eso sí, los dos son pecados mortales, porque transgreden uno de los 10 mandamientos, claro. Pero hay pecados más graves que otros. Santo Tomás de Aquino, en su Suma Teológica, dice que cuando la voluntad se dirige a una cosa de suyo contraria a la caridad, por lo que estamos ordenados al fin último, es decir, cuando nosotros cometemos pecado, por su objeto mismo, tiene causa para ser mortal cuando es contrario al amor de Dios. Como, y pone ejemplo Santo Tomás de Aquino, la blasfemia, el perjurio, que afecta y están dañando directamente a Dios, o contra el amor del prójimo. Porque recordemos que los 10 mandamientos también, los 3 primeros son contra Dios y los 7 siguientes son contra el prójimo. Y dice Santo Tomás de Aquino, contra el amor del prójimo, como por ejemplo el homicidio, el adulterio, etc. En cambio, cuando la voluntad del pecador se dirige a veces a una cosa que contiene en sí un desorden, pero que sin embargo no es contrario al amor de Dios y del prójimo, entonces estamos hablando, como por ejemplo, dice Santo Tomás, una palabra ociosa, una risa superflua, etc. Entonces, esos pecados que no son contrarios al amor de Dios, que no ofenden a Dios y al prójimo, que no transgreden los 10 mandamientos, son los que llamamos pecados veniales. Pecados veniales, es decir, son leves. En otras palabras también le llaman pecados leves. Eso sí, el pecado venial deja subsistir la caridad. Es decir, no la mata. No mata la caridad. El pecado grave mata la caridad, ipso facto. El pecado leve no mata la caridad, pero la ofende, la hiere. Así que el hecho de que sea un pecado venial no quiere decir, un pecadito venial, no hay problema. Un momento. La exhortación apostólica Reconciliatio Penitentia, en el número 17, nos dice que es cierto, el pecado venial no priva de la gracia santificante. Es decir, si vos cometes un pecado venial, no perdés la gracia, la amistad con Dios, ¿ya? La caridad, ni por tanto la bienaventuranza eterna. Tanto así de que a nosotros, si nosotros vamos a misa, al inicio, cuando el Padre hace una absolución, que se nos perdonen nuestros pecados, los pecados veniales pueden perdonarse al inicio de la misa. Cuando nosotros decimos el yo confieso ante Dios, todo. ¿Por qué? Porque es un pecado leve. Entonces, sí, lo sabían. Nosotros entonces podemos limpiarnos de pecados veniales si vamos a misa. Qué bonito eso, ¿no? Qué linda es nuestra iglesia. Ay, pero si es pecado mortal, lamentablemente, si es un pecado mortal, vas a tener que recurrir al sacramento de la confesión. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1863, nos dice que el pecado venial debilita la caridad. No la mata, ya habíamos dicho eso, ¿no? Pero la debilita. Entraña un afecto desordenado a bienes creados. Ojo, hay consecuencias de los pecados veniales. El Catecismo dice, impide el progreso del alma en el ejercicio de las virtudes y la práctica del bien moral. O sea, los pecados veniales no podemos verlos como menos. No, imagínense, dice el Catecismo, impide el progreso del alma en el ejercicio de las virtudes. Es decir, me va a ser más difícil ser una persona virtuosa si yo mantengo pecados veniales. No voy a poder obrar el bien, practicar el bien, me va a costar más. Y, dice el Catecismo, los pecados veniales merecen penas temporales. Eso vamos a hablar un poco más a detalle más adelante, ¿no? Pero bien, entonces, hasta este punto tenemos la distinción, ¿no? Entre un pecado mayor, un pecado grave, mortal, y un pecado leve, también llamado venial. Santa Teresa, en su libro Camino de Perfección, en el número 71, dice que
el pecado, por pequeñito que sea, que se entiende muy de advertencia que se hace, Dios nos libre de él, dice Santa Teresa. Yo no sé cómo tantos tienen el atrevimiento de ir contra un tan grande Señor, aunque sea en muy poca cosa. Cuanto más que no hay poco, siendo contra una gran majestad, viendo que nos está mirando. Santa Teresa es detallista en esa parte, dice, no es posible que haya gente que tenga pecados veniales, porque son pecados y están ofendiendo a Dios, que es grande. Y en ese sentido, es también una irresponsabilidad, dice Santa Teresa. Entonces, el pecado venial deliberado, y si permanece sin arrepentimiento, nos dispone poco a poco a cometer pecados mortales. Ojo, no es que un montón de pecaditos veniales hacen un pecado mortal, no. Óigase bien, si yo vivo cometiendo pecados veniales y no me arrepiento, no voy a misa donde se me pueden limpiar esos pecados veniales, entonces poco a poco me voy disponiendo a cometer pecados mortales. Pues así es sencillo. Una tos, por pequeñita que sea, pero me la descuido, me puede llevar a la tumba. De repente uno dice, ¿y de qué se murió? De una gripe. ¿Ah? Y no es COVID, ¿verdad? De una gripe. Y de repente, ¿por qué? Porque hay personas, imagínense, que se han muerto de un hipo. Un hipo. Sí. Fíjense que yo tengo un tío que me cuentan que murió hace muchos años por un hipo. No podemos nosotros creer de que, porque es un pecado leve, chiquito, venial, no me va a afectar. Claro que hay afectaciones. Claro que hay afectaciones. San Agustín dice, en el hombre, mientras este hombre permanece en la carne, no puede evitar el pecado. Al menos los pecados leves. ¿Qué dice San Agustín? Todos cometemos pecados, hermano. Levanten la mano, ¿quiénes? Todos, hasta las dos manos, hasta los pies podemos levantar, todos cometemos pecados. Inclusive leves. Por muy santos que seamos, bueno, si acaso somos santos, siempre habrán pecados, por así decirlo, leves, que nos vayan a limitar nuestra relación con Dios. Pero no es eso lo que nosotros tenemos que... Eso lo que nosotros tenemos que tratar de evitar. Solamente pecados graves. También tenemos que evitar los leves. Es muy importante esa parte. Ahora bien, también existen los pecados de omisión. ¿Qué es un pecado de omisión? Bueno, es eso. Son aquellos que omiten algo. Es decir, omitir aquellas buenas obras de vida en justicia o en caridad. Aquellas cosas buenas que yo puedo hacer en justicia o en caridad, pero no las hago. Léon Bloy, un escritor francés, decía que lo peor no es cometer crímenes, sino no haber realizado el bien que podría haber hecho. Es el pecado de omisión. Eso es un pecado de omisión. Dice que no es más que la falta de amor y nadie se acusa de esto. Eso es un pecado de omisión. Falta de amor. Es decir, dejar de hacer aquellas cosas que yo puedo hacer por amor, por justicia, pero yo no las hago. Ahora, estos pecados de omisión pueden ser muy graves, muy graves. Un pecado de omisión puede ser algo muy grave. Por ejemplo, bueno, no asistir a la Santa Misa.
no a atender a alguien que necesita ayuda mientras yo lo puedo ayudar. De repente vemos a gente que está en la calle, ¿no? Necesita ayuda con algo, o se cayó. Hay gente que se cae en la calle, o le ocurren cosas en la calle tal vez. Y las personas extrañas más bien los ven pasar de largo, como en la parábola del samaritano, ¿no? Hace poco veíamos un video que compartió en las redes de un niño que había sido violentado y había sido herido. Y caminó toda una calle pidiendo ayuda y nadie lo volteaba a ver, nadie lo ayudaba porque decía de que intervenir en eso podían tener consecuencias con la justicia. Imagínense. Esos son pecados de omisión. Cuando podemos hacer el bien y no lo hacemos. Y eso es un pecado grave porque es contra la caridad. Es un pecado grave. Muchas veces los pecados de omisión van unidos a pecados de obra. En todo caso, al ser omisiones, con frecuencia no son advertidos por la conciencia. Es decir, inconscientemente no los reconocemos. Y por lo tanto, caemos en esos pecados. Pecados de omisión. Nuestro Señor Jesús en el Evangelio señala y reprueba varias ocasiones donde se cometen pecados de omisión. Vamos a ver, voy a darle algunas 3 citas. Por ejemplo, Mateo capítulo 25, del versículo 11 al 13. La parábola de las vírgenes imprudentes. ¿Se acuerdan de las vírgenes imprudentes? Aquellas que no llenaron de aceite las lámparas y cuando viene el novio no tenían con qué y después andaban corriendo buscando a entrar al banquete de bodas y no pudieron entrar. Omisión, no llenar de aceite las lámparas, no tener precauciones, no hacer las cosas que podíamos haber hecho. Por ejemplo, también Mateo capítulo 25, del versículo 27 al 29. El siervo que no empleó debidamente su talento. La parábola de los talentos. ¿Se acuerdan? Este siervo de que recibe del Señor, de su patrón, un talento y lo omite, o sea, omite el hacer producir este talento y lo esconde, lo entierra. Y esto es reprochado por el patrón, por el dueño. Porque es un pecado. También esconder los talentos. Cuando usted tiene un talento especial y usted lo puede poner al servicio de sus hermanos, al servicio de Dios, pero no lo hace, eso es un pecado de omisión. Haciendo lo que usted puede hacer bien y no lo hace. Imagínense, si usted canta muy bonito, pero viene y no lo pone al servicio de Dios, ese es un pecado de omisión. O usted es una persona que es muy bondadosa y puede hacer buenas cosas, o tiene dinero incluso para hacer grandes cosas, ayudar a los demás, y no lo hace. Y ese es el tercer episodio que les voy a comentar. San Lucas, capítulo 16, del 19 al 31. El rico de la parábola. La parábola del rico y Lázaro. ¿Se recuerdan? Este hombre que tenía aquellos banquetes y va al infierno al final de su vida. ¿Por qué? No porque le hizo algún daño a Lázaro. Él no dañó a Lázaro físicamente ni emocionalmente, tal vez. Simple y sencillamente, ¿qué le hizo a Lázaro el rico? Lo ignoró. Lo ignoró. El rico ignora a Lázaro, que necesitaba de lo que él tenía un poco. Y es eso lo que pasa. Nuestra obra, mejor dicho, nuestras faltas de caridad, son pecados de omisión gravísimos. ¿Cuánto mal hacemos cometiendo pecados de omisión? Y como decía León Bloy, de esto no nos acusamos, e incluso ni nos confesamos de esto. Por eso cuando vaya a su próxima confesión, usted tiene que decirle al sacerdote, también me acuso de los pecados de omisión. Aquellas cosas que yo pude haber hecho y no las hice. Aquellas cosas que yo pude, por ejemplo,
escuchar más a mi esposa, ponerle más atención a mis hijos. Cosas que pasan de repente y no les damos importancia. Muchas veces confesamos nada más los mismos pecados de siempre, ¿no? Los mismos pecados, muchas veces, sobre todo los carnales, son los que estamos más inclinados a confesar, porque creemos que esos son los que de alguna forma son más evidentes, ¿no? Y dañan, pero también los pecados de omisión, y pueden ser gravísimos, porque son contrarios al amor a Dios, al amor al prójimo. Y es esa la medida en la que tenemos nosotros que ver nuestros actos, la importancia de nuestros actos. San Pedro nos dice que Jesús pasó haciendo el bien. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro habla de Jesús, dice, el hombre, Jesús, pasó haciendo el bien. Es decir, no solamente es que nosotros no hagamos mal, sino que hagamos el bien. ¿Por qué progresan los malos? Porque los buenos no hacen nada. ¿Y por qué hay, por ejemplo, malos políticos? Porque los buenos políticos no hacen nada. ¿Por qué hay malas personas? Porque las buenas personas nos quedamos inmóviles ante el mal y no hacemos nada. Son pecados de omisión. También San Pablo nos va a decir en 1 Corintios 4:20 que Dios no reina cuando se habla, sino cuando se actúa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dios no reina cuando se habla, sino cuando se actúa. San Juan de la Cruz va a decir, al final de nuestras vidas vamos a ser examinados por el amor que hicimos, por el amor que dimos, por el amor que practicamos, no por las palabras bonitas que dijimos. Yo no me voy a salvar porque les estoy hablando de la palabra de Dios y del catecismo. Yo por eso no me voy a salvar. Me voy a salvar por las obras que yo haga, por las obras buenas, por evitar el pecado mortal, por hacer obras de caridad, por amar a Dios y a mi prójimo. Por eso es que me voy a salvar. No por las cosas exteriores o las que yo diga. Entonces, qué importante es eso. Y a San Juan lo dice en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 18. No amemos de palabra ni de boca, sino con obras y de verdad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. No amar solamente de palabra y de boca. Qué fácil que es eso, ¿no? De palabra y de boca cualquiera. Sino, dice San Juan, con obras y verdad. Eso es lo que necesitamos en nuestra sociedad. No solamente palabrería, nada más pronunciamiento, dedicatoria. No, con eso no hacemos nada. Necesitamos obras, acciones en tu vida matrimonial, acciones en tu vida laboral, espiritual, acciones. San Juan de la Cruz, en su cántico, dice, para hallar a Dios de verdad, no basta solo orar con el corazón y la lengua. No basta solo con eso, sino también es necesario obrar de su parte lo que es en sí. Hacer obras. Santa Teresa de Ávila les decía a sus hijas, ustedes, hijas, diciendo y haciendo, es decir, palabras y obras. Diciendo y haciendo, palabras y obras, las dos cosas. Ah, no estoy diciendo aquí que solamente obras y no hablar. No, palabras y obras, las dos cosas. Pero aquí es más importante las obras, claro. Claro que sí. Santa Teresita de Jesús nos va a decir, los más bellos pensamientos, nada son sin las obras. Podemos tener bellos pensamientos en nuestra mente, podemos hacer grandes cosas. Es que yo en mi mente puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Y qué bueno que soy en mi pensamiento. Pero no es eso. Nada son, dice Santa Teresita, los más bellos pensamientos, nada son sin obra. Tenemos que concretar. Y así tiene que ser nuestra vida espiritual, concreta.
oración y acción. Orar, importantísimo. La respiración del alma, Santa Teresa dice. Pero tenemos que accionar. Tenemos que actuar. Y los cristianos de estos últimos tiempos tenemos que ser cristianos en acción. Oración y acción. Y en todo momento estar claro de que nosotros estamos en este mundo y como dice San Agustín, no somos libres de cometer pecado. Siempre vamos a cometer pecado. Estamos inclinados al mal. Es lo que se llama la concupiscencia. Eso es lo que se llama la concupiscencia. Pues bien, ahorita en la transmisión a través de Radio María Nicaragua vamos a hacer un corte, ¿verdad? Un corte musical para que ustedes tengan ese espacio para reflexionar, ¿verdad? Los que están escuchando la radio. Y recuerden que pueden escribir un mensaje de texto. No vamos a poder reproducir mensajes de audio ni mensajes de WhatsApp de audio ni llamadas porque estamos en un Facebook Live. Lo que sí vamos a poder reproducir son sus mensajes de texto o mensajes de WhatsApp al número de Radio María, que es el 8590-1457. 8590-1457. Pueden escribir a Radio María su mensaje, su duda, su pregunta o si quiere compartir algo al programa. Y también lo pueden hacer por mensajes de texto a ese mismo número, 8590-1457, o si está viendo la transmisión en vivo en Facebook Live a través de Radio María, a través de la página de Radio María, o también lo pueden hacer a través de la página El Esplendor de la Verdad. Recuerden que El Esplendor de la Verdad está transmitiendo en vivo también. Así que vamos a hacer un corte musical a través de Radio María. Y los que están escuchando la señal de Radio María, volvemos en un momento. Para los que están siguiendo el Facebook Live, pues todavía estamos acá, ¿verdad? No nos hemos ido. Estamos conversando sobre los pecados, ¿verdad? La gravedad del pecado. Y ya hemos dicho que un pecado puede ser mortal, puede ser venial, o cuando puede ser un pecado de omisión. Es muy importante de que nosotros tengamos claro esta parte. Muchas personas me han preguntado, ¿pero cómo voy a saberlo? Ahí está la diferenciación. Y usted lo puede saber si no transgrede los 10 mandamientos. Si usted transgrede los 10 mandamientos, sepa lo que está cometiendo un pecado mortal. Transgrede los 10 mandamientos. Y los pecados veniales, ya habíamos dicho que no nos apartan de la caridad, ¿verdad? No ofenden a Dios ni al prójimo, pero poco a poco nos van disponiendo a cometer pecados mortales. Por ejemplo, si una persona dice muchas malas palabras, ese es un pecado venial. Unas palabrotas que a veces se nos salen, ¿no? Bien, puede ser que tengas y digas palabrotas. No es un pecado mortal. Puedes ir a misa y al principio de la misa se te pueden limpiar esos pecados. Pero si vos diariamente decís palabrotas, de poco a poco eso te está disponiendo a que en un momento dado le digas una palabrota a tu prójimo. Y eso entonces, ofender a tu prójimo, decirle una palabrota que le hiera el corazón a su prójimo, entonces eso ya sería un pecado mortal. O sea, un pecado de omisión puede poco a poco disponerte a cometer un pecado mortal. Y esa es la gravedad del asunto. Esa es la gravedad del asunto. Entonces, cuando nosotros no estamos claros de que si un pecado es mortal o no, recojamos nuevamente la lista de los 10 mandamientos y comencemos a hacer un examen de conciencia. Esto es importante, porque antes de ir a la confesión, tenemos que hacer un examen de conciencia. Y en el examen de conciencia, nosotros tenemos que ver en la lista, ¿no? A ver, ofendí a Dios, ofendí a mi hermano, robé, he cometido actos impuros. Y entonces comenzamos a hacer el checklist y comenzar a ver si este pecado es mortal o venial. Y el otro punto que habíamos dicho, que es cuando los pecados son pecados de omisión. Que el pecado de omisión es aquel que
omite hacer el bien de caridad, pero muchas veces nosotros no nos damos cuenta de ello. Esto es un poquito más difícil, ¿no? Necesitamos una recta conciencia, necesitamos tener una, por así decirlo, una predisposición de nuestra conciencia, de nuestra alma, a hacer el bien, y cuando nosotros no lo hacemos, entonces hacer exámenes de conciencia, importante, para saber cómo estoy en mi relación con Dios y con el prójimo. ¿Qué cosas yo pude haber hecho y no las hice? ¿Cuáles son esos pecados de omisión? Pues bien, ya en unos segundos vamos a retomar la señal de Radio María Nicaragua. Bienvenidos nuevamente. Y como les decía, estábamos hablando antes del corte de los pecados mortales, veniales y de omisión. Recuerden que podemos, ¿verdad? Ustedes pueden compartir con nosotros sus dudas y lo podemos hacer en este momento en vivo a través de la transmisión de Radio María Nicaragua y a través del Facebook Live de El Esplendor de la Verdad. Pues bien, muchas personas me van a decir o me preguntan, bueno hermano, pero ¿qué podemos hacer cuando no estoy claro de que si cometí un pecado grave o un pecado venial, o no sé, tengo problemas para saber eso? Pues bien, eso es lo que el catecismo llama pecados dudosos. ¿Y cuáles son estos pecados dudosos? Bueno, estos se presentan cuando no se sabe con certeza si ha habido pleno conocimiento o pleno consentimiento para cometer un pecado. Recordemos que las tres condiciones para cometer un pecado mortal son que sea un pecado grave. Ya sabemos que un pecado grave es cuando se transgrede uno de los 10 mandamientos. Segundo, que hayamos tenido pleno conocimiento que era un pecado grave. Es decir, sabíamos que era un pecado grave. Y tercero, que lo hagamos con pleno consentimiento. Es decir, yo quiera hacer aquello que yo sé que es grave, que es pecado. Entonces, pero cuando no tenemos certeza de que cometimos un pecado mortal o venial, entonces lo mejor es confesarlo. Porque hay mucha gente que dice, no sé si yo cometí un pecado mortal, no sé si lo hice. Inclusive se acuerdan de cosas de hace muchos años, ¿no? Pues bien, si en el momento de hace tiempo que vos cometiste un pecado, ese pecado no estás claro vos, ¿verdad? Si era pecado mortal en ese momento, pues tranquilo, no es pecado mortal. Y si no lo confesaste no pasa nada. Pero si vos ya ahora, sabiendo de que era un pecado mortal, venís y no lo confesás, está bien, ya no lo confesaste, pero si esto te está acarreando problemas en tu conciencia, esto entonces ya se está volviendo algo que te está afectando, y lo mejor es confesarlo. Por ejemplo, la vez pasada alguien me decía, yo cuando era niña me di cuenta de un robo, alguien robó algo, yo sabía que alguien lo robó, pero yo no lo dije, y entonces, ahora que ya estoy más grande, yo sé que eso fue robo y me siento mal, porque yo pude haberlo dicho. Bien, en ese momento pues fue un pecado de omisión, pero ojo, hay un atenuante, ella no sabía, tal vez por su edad o por tal vez no sabía que no denunciar era pecado. Entonces, ahora sí lo sabe. Bueno, pues lo mejor, tranquilo, anteriormente, entonces no cometiste pecado porque vos no sabías, o sea, no tenías conocimiento de que eso era pecado. Entonces, tranquila, si eso te afecta a tu conciencia, entonces puedes confesarte. Y tranquilo. Qué bonito es esto, ¿no? En la iglesia, que nosotros podemos recurrir al sacramento de la confesión. Ahora, esto está sencillo, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, cuando una persona viene y cometió un pecado? Por ejemplo, hay parejas en su matrimonio que para evitar tener hijos utilizan métodos de anticoncepción, ¿verdad? No naturales. Por ejemplo, anticonceptivos o preservativos, y eso es pecado mortal.
pero tal vez esa pareja no lo sabía en ese momento, entonces no están cometiendo pecado, porque no lo hacen con conocimiento. Pero una vez que, un ejemplo, van a la iglesia y en catequesis o en una misa, el padre viene y le dice que tener relaciones con preservativos, anticonceptivos, eso es pecado, entonces ya tienen conocimiento y lo están haciendo, lógicamente, con consentimiento, entonces ya sería un pecado grave y entonces tendrían que confesarlo. Bien, ¿hay algún mensaje? Bueno, vamos a ver si hay algún mensaje. Buenos días. Quería preguntar cuál es la posición de la Iglesia ante el suicidio. ¿Es un pecado mortal o es considerado influencia demoníaca? ¿Se condena a la persona o tiene oportunidad de perdón? Bien, este es un mensaje, ¿verdad?, bastante interesante. ¿Qué dice la iglesia ante el suicidio? Bueno, recordemos que el suicidio es cuando una persona se auto quita la vida, es decir, se suicida, se mata él mismo. Entonces, lógicamente que este es un pecado mortal. Anteriormente en la iglesia no se permitía que las personas el cuerpo de la persona entrara a la iglesia. Anteriormente no se permitía eso. Ahora, actualmente, sí se permite. Sí se permite. Algunos dicen que no, pero sí se permite. Ahora, si las personas no saben que esa persona se suicidó, usted pide una misa y usted lo puede llevar. O sea, no hay ninguna exclusión en ese caso. Ahora, sí es un pecado mortal, lógicamente, porque atenta contra su propia vida. Que la vida es creación de Dios y nosotros no somos dueños de nuestra vida. Es Dios el dueño de la vida. Así que nosotros no podemos matar ni a nadie, ni matarnos nosotros, ni suicidarnos. Entonces es un pecado mortal. La persona muere en pecado mortal. ¿Estamos claros? Ahora, ¿se condena a la persona? Bueno, no sabemos. Recordemos que si la persona cuando está cometiendo el suicidio, si en el momento, por ejemplo, si está ahorcando y unos segundos antes se arrepiente, la misericordia de Dios puede llegar a él salvarse, si se arrepiente por la misericordia de Dios. Ahora, si no le da tiempo, recordemos que también está la misericordia de Dios. Ahora, que si esto es una acción demoníaca, sí, sí, evidentemente. Recordemos que el demonio quiere atentar contra nuestra vida toda la vida. Es por eso que el demonio está detrás del aborto, está detrás de los accidentes, detrás del suicidio y de tantas cosas que vemos en la sociedad. Pero el demonio por sí solo no puede hacer todo, necesita de nuestra cooperación. Así que la persona, lógicamente, que se suicidó, cooperó con el mal. Puede ser una persona que entró en un momento grave de depresión y puede ser que el demonio lo empuje a hacerlo. Así que podría ser, eso debería ser. Bueno, saludos a José Luques, que está viendo, ¿verdad?, la transmisión en vivo. José, que está en el seminario, un excelente sacerdote que vamos a tener dentro de unos años. Y saludos también a todos los que están siguiendo la señal de Radio María Nicaragua, nos están sintonizando. Y que recuerden que si no pueden ver o escuchar, mejor dicho, el programa a través de Radio María, pueden después verlos en las retransmisiones o a través del Facebook Live de Radio María o del Esplendor de la Verdad, que ahí quedan los videos ya grabados. Pues bien, sí, estos temas son muy delicados. Una hermana en el programa anterior me decía, hay que denunciar al mal. Sí, hay que denunciar al mal. Sabemos que el demonio está detrás de todo eso. Pero si nosotros tenemos una conciencia informada y tratamos de vivir en gracia, nosotros vamos a ser capaces de resistir las tentaciones y vencer al pecado. Ojo, porque hay una gran diferencia entre tentación y pecado. Todos somos tentados, pero de nosotros depende caer en la tentación. Porque ya cuando caemos en la tentación, estamos entonces cayendo en pecado. Y ese es el punto, que nosotros tenemos que tratar de vencer al mal, haciendo el bien. Por eso no caer en los pecados de omisión. Y estábamos hablando de esos pecados dudosos, ¿no? Ahora, el cristiano que vive en gracia de Dios, que se esfuerza por vivir en gracia de Dios, cuando tiene dudas de un pecado, debe presumir que su pecado no fue mortal. Ahora bien, puede ser mortal o no, está la duda. Pero si una persona vive en gracia,
se confiesa regularmente, entonces puede tener esa presunción. Ahora, la presunción será tanto más firme cuando más intensa y firme sea su vida espiritual. Si una persona tiene una vida espiritual intensa, entonces tiene que presumir que su pecado no fue mortal. Bueno, Santo Tomás de Aquino habla extensamente de esto en su Suma Teológica, y hay que recordar que gracia, virtudes y dones son hábitos sobrenaturales, infundidos por Dios en el hombre. Es decir, esto lo da Dios. La gracia es un don de Dios. Las virtudes son don de Dios. Entonces, la persona que vive en gracia, entonces recibe de Dios todo esto. Entonces, Santo Tomás de Aquino dice que el hábito implica permanencia y estabilidad. Es decir, si una persona está en gracia, entonces permanentemente va a tratar de estar, ¿verdad?, en ese nivel para no cometer pecado grave. La gracia, dice el documento de Veritate, la gracia da al hombre una habitual inclinación al bien, así como una habitual tendencia a evitar el pecado. Dios nos inclina a hacer el bien a través de la gracia y a evitar el pecado. Pues recordemos que tanto la vida en pecado como la vida en la gracia poseen estabilidad, y la persona no pasa de un estado al otro con facilidad. Es decir, una persona que está habituada a hacer el mal, difícilmente de la noche a la mañana va a comenzar a hacer el bien. O sea, no es natural eso, ¿no? Y de igual forma, una persona que hace el bien, que se mantiene en gracia, no va a pasar instantáneamente a hacer el mal y a ser malo. Esto es un proceso, ¿no? Entonces, por eso, recordemos que si vivimos en gracia o tratamos de vivir en gracia, nosotros vamos a poder permanecer estables en ese nivel de gracia. Y cuando cometemos un pecado, entonces recurrir a arrepentirnos, ¿verdad?, el proceso del arrepentimiento y después la confesión, para que Dios nos vaya limpiando de todas esas cosas. Bien, no sé si tienen algún mensaje, ¿verdad? Saludamos a Lotensa. Lotensa Gutiérrez nos está escuchando, está viendo el Facebook Live. Y también a Martita Isabel Urbina. Muchas gracias, saludos, ¿verdad? Y bendiciones a todos los que nos están escuchando. Bien. Buenos días. ¿Me podrían decir cómo podemos vivir con la pareja, pero no pensamos en tener hijos aún? ¿Cómo podemos hacer para no caer en pecado con el anticonceptivo? Bien, ¿cómo pueden vivir con su pareja? Así es, ¿verdad? ¿Y cómo vivir sin el anticonceptivo? Bien. Vamos a ver bien, no podemos, dice, ¿cómo podemos vivir con la pareja pero no pensamos tener hijos aún? Bueno, entonces la pareja que no quiere tener hijos aún, la iglesia aprueba, ¿verdad?, la planeación de los hijos, el espaciamiento de los hijos, pero a través de las vías naturales. Es decir, hay métodos naturales para evitar hijos, y esto lo aprueba la iglesia. Y hay un sinnúmero de métodos. Ustedes pueden entrar a internet, ¿verdad?, o consultar con un especialista, con un médico que sea católico y que sepa de esta doctrina de la iglesia, o si no, pues puede entrar a los documentos, o puede buscar alguna pareja. Yo le sugiero mucho parejas que están en comunidad y que están formadas y que les pueda mostrar la forma de poder espaciar hijos a través de métodos naturales. Hay un sinnúmero de métodos, ¿verdad? El método Billing, el método de la temperatura, hay un montón, ¿no? Yo no soy médico, pero podemos investigar. Recordemos que Dios nos va a dar la gracia para que nosotros busquemos los medios de salvación. Y una forma de, ¿verdad?, evitar ir al infierno es no tratar de cometer pecados. Y si estás en tu pareja y tienen una vida de amor, de entrega mutua, pero no quieren tener hijos en este momento, tienen que hacerlo según la ley de Dios. Entonces hay que buscarlo hacer de forma natural. Buenos días. Una pregunta. ¿La masturbación es un pecado mortal o venial?
Bien, la masturbación transgrede uno de los 10 mandamientos, que es no cometerás actos impuros. La masturbación, lógicamente, que es algo que algunos dirán, es que es natural. ¿No? Esto lo vamos a ver cuando estemos viendo el pecado de la lujuria, vamos a verlo más a detalle. Pero sí rápidamente, la masturbación es una autoexcitación de los genitales, ¿verdad? Para conseguir el placer, pero egoísta, un placer egoísta. Lógicamente que esto, unos dirán, no le hago daño a nadie, pero sí afecta, te afecta a vos y afecta a los demás. Y ya cuando afecta a los demás, o te afecta a vos por sí solo, ya es un pecado grave. Y por lo tanto, tenemos que confesarlo. Cuando veamos el pecado de la lujuria, más adelante en la serie, vamos a ver algunas sugerencias para nosotros evitar caer en estos tipos de pecados, ¿verdad? Bien, no sé si tienen algún otro mensaje. Saludos a Odalis, que también nos está viendo a través del Facebook Live. Me parece que un pecado de omisión sería el callar de dar un consejo a un hermano. Y está un pecado para no perder los afectos. Bien, sí, sí, cuando alguien puede dar un consejo y no lo hace, ¿sí? Hacer un bien, ¿verdad? Dar un buen consejo para el bien de una persona y lo calla, entonces sí, es un pecado de omisión. Y lógicamente que cuando nosotros, pudiendo hacer algo bueno, no lo hacemos, estamos cometiendo un pecado. Y la gravedad del pecado se da en cuanto más nosotros transgredamos el amor al prójimo y el amor a Dios. Bien, ya estamos cerrando la transmisión, ya Radio María está indicando que ya tenemos que terminar. Recuerden que vamos a seguir con la serie, este fue el tema número 2 y la próxima semana veremos el tema número 3, ya entraremos a ver cada uno de los pecados capitales y ahí vamos a poder ampliar un poco más algunas de estas preguntas que están muy interesantes y que cabe la pena, ¿no?, tomarlas más a detalle y retomarlas. Así que recuerden que lo más importante es tratar de vivir cercanos al Señor, unidos a Él en la oración, pero también para hacer la acción. Importante que reconozcamos cómo podemos reconocer, ¿no?, reconocer el pecado para así saber cómo recurrir a la confesión, cuándo ir o no ir. Bien, yo sé que tenemos muchos más mensajes, vamos a retomarlos para el siguiente programa, ya el tiempo pues no nos da. Gracias a todos los que sintonizan Radio María Nicaragua y a los que están viendo la transmisión a través del Facebook Live. Recuerden que Dios los ama y no hay pecado que no pueda perdonarse si nos arrepentimos y llegamos a los pies del Señor. Dios nos ama, que la Santísima Virgen nos guarde y nos proteja. Y recuerden que conocerán la verdad y los hará libres.